En esta ocasión, ante usted, señora presidenta de esta Honorable Corte de Derechos Humanos, presentamos el siguiente caso. El 1 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana exhibió ante esta Corte el caso de las comunidades indígenas, miembros de la Asociación La Cajonat, contra Argentina. El caso se refiere a la presunta violación del derecho de propiedad sobre el territorio ancestral de las comunidades indígenas reunidas en la Asociación de las Comunidades Aborígenes La Cajonat. El informe de fondo indicó que habían transcurrido 2 décadas desde que en 1991 las comunidades presentaron la solicitud inicial de titulación. Pese a ello, la República Argentina no les proveyó acceso efectivo al título de propiedad sobre su territorio ancestral. La tierra en cuestión se encuentra dentro de 2 inmuebles que en conjunto tienen una extensión cercana a 643.000 hectáreas de la provincia de Salta. Inmuebles considerados formalmente antes de 2014 tierras de propiedad estatal, en 2012 asignadas para posterior adjudicación a comunidades indígenas y no indígenas, y en 2014 transferidas en forma indivisa a la misma población. Este sería el caso presentado ante usted, honorable jueza. Damos uso de la palabra al representante de las presuntas víctimas. Tiene 5 minutos. Señora Presidenta de esta Honorable Corte de Derechos Humanos, agente del Estado de Argentina, muy buenas noches. Quien les habla es Yasser Venancio, quien comparece ante este honorable tribunal para demostrar que el Estado de Argentina ha vulnerado los derechos de las comunidades indígenas situadas en la provincia del Santa. En tal sentido, señalamos los hechos previamente con los cuales se ha vulnerado los derechos a la propiedad comunal, derecho al medio ambiente y garantías judiciales. Desde el ingreso de las poblaciones denominadas criollas, las comunidades indígenas situadas en los lotes 14 y 55 de la provincia del Salta, quienes se caracterizan por ser tradicionalmente nómadas, cazadoras, pescadoras, recolectoras y agricultoras, se han visto afectadas debido a la tala ilegal de los árboles, el sobrepastoreo de ganados en sus territorios, el alambrado sobre las mismas, así como proyectos de obras por parte del Estado. Por dicha problemática, las comunidades han recurrido a formar una asociación llamada La Cajonat, la cual es una asociación civil, distinta a la naturaleza organizativa de las comunidades. Ello con el fin de obtener de este modo la personalidad jurídica y poder recién gestionar sus reclamos, a los cuales el Estado ha respondido de manera contraria e ineficaz, vulnerando el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención. Esta vulneración se sustenta en que desde hace más de 30 años el Estado no ha tomado medidas efectivas. Un claro ejemplo son las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fueron prorrogadas 22 veces. Sin embargo, las comunidades indígenas no cuentan hasta hoy con un título de propiedad comunal delimitado, demarcado y saneado. Las medidas adoptadas por el gobierno argentino fueron contrarias por lo siguiente: se ha postergado y se sigue postergando los derechos de las poblaciones indígenas por muchos años, afectando y cambiando sus formas tradicionales de vida. La política del Estado se orientó hacia el reconocimiento fraccionado de la propiedad. El Estado se ha centrado en la realización del referéndum respecto a la propiedad de los territorios indígenas con personas no indígenas. Reiteran una metodología de trabajo solo mediante acuerdos entre poblaciones indígenas y criollos, sujetando estos derechos del territorio a la voluntad de la población criolla. El Estado se comprometió a garantizar el traslado de las familias criollas, sin embargo, hasta el momento se ha trasladado solo al 1%. En ese sentido, el Estado tuvo un consentimiento y toleró el ilegítimo accionar de particulares que dañaron la integridad del territorio indígena, la existencia y el valor de bienes ambientales, sociales, culturales de las comunidades en referencia. Siguiendo ello, el Estado vulneró además los derechos al medio ambiente sano, la alimentación y la identidad cultural, desprendidas del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a las obligaciones, en referencia a las obligaciones de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Honorable Corte, ya su jurisprudencia en casos como Yaqui Axa versus Paraguay comprende que la propiedad protege no solo el vínculo de las comunidades en su territorio, sino también con sus recursos naturales ligados a la cultura que ahí se encuentren. Es evidente que los miles de ganados en sus territorios generan en el ambiente un continuo y profundo proceso de degradación, destruyendo y disminuyendo su capacidad de renovación y mantenimiento. Asimismo, obstaculiza el desarrollo libre de la flora y fauna autóctona de la cual las comunidades se alimentan. Los alambrados construidos en los territorios indígenas obstaculizan el tránsito de estas, teniendo en cuenta que tradicionalmente son nómadas.
Sobre ello, el Estado es responsable y vulneró los derechos al ambiente sano, la alimentación y la identidad cultural, desprendidas del artículo 26 de la Convención Americana. Honorable Corte, ya su jurisprudencia en los casos como Yaqui Axa versus Paraguay comprende que la propiedad protege no solo el vínculo de las comunidades con su territorio, sino también con los recursos naturales ligados a la cultura que ahí se encuentre. Es evidente que miles de ganados en su territorio generan en el ambiente un continuo y profundo proceso de degradación, destruyendo y disminuyendo su capacidad de renovación y mantenimiento. Asimismo, obstaculiza el desarrollo libre de la flora y fauna autóctona de las comunidades, de las cuales las comunidades se alimentan. Los alambrados construidos en los territorios indígenas obstaculizan el tránsito de estas, teniendo en cuenta que tradicionalmente son nómadas. Sobre ello, el Estado siempre tuvo conocimiento, por lo que reiteramos se declare la responsabilidad del Estado argentino por la vulneración del ambiente sano. Finalmente, sobre la vulneración de las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial establecidos en el artículo 825 de la Convención, el Estado debe ser declarado responsable debido a la falta de idoneidad y efectividad de los recursos judiciales para la salvaguarda de los derechos de las poblaciones indígenas. Tal es así que ante la acción de amparo frente a la construcción de un puente internacional, la resolución final fue conocida cuando éste ya había sido construido, vulnerando, a su vez, la obligación de procurar una consulta previa, libre e informada. Por lo mencionado, honorable magistrada, solicitamos se declare responsable al Estado de Argentina por la vulneración de los artículos 21, 26, 8 y 25 de la Convención Americana, y se garantice el derecho a la propiedad comunal, el medio ambiente y las garantías judiciales. Agradecemos los alegatos del representante de la parte demandante y damos la palabra al representante de la parte demandada. Tiene 5 minutos. Un cordial saludo a esta honorable Corte, a los representantes de la CAIJONJAT. A continuación yo voy a presentar la postura de Argentina respecto al presente caso. Nuestra república, desde el retorno de la democracia, no ha hecho más que promover una política reivindicativa con nuestros pueblos indígenas. Esto se evidencia en la consagración constitucional de la preexistencia étnica y cultural de la propiedad de estos pueblos, al punto de que de las 1.687 comunidades registradas, solamente 67 siguen en proceso de formalización. Concedemos que no estamos libres de tropiezos, pero tomamos todas las provisiones y de ninguna forma hemos incumplido obligaciones convencionales. Vamos a proceder a referirnos a los derechos presuntamente violados. Sobre el derecho a la propiedad comunitaria, conforme al artículo 21 de la Convención, la propiedad tradicional de estas tierras por parte de las comunidades indígenas es suficiente para su reconocimiento oficial, lo cual hemos hecho mediante el decreto 1498 del año 2014, en la extensión de 400.000 hectáreas que fue determinada y consentida por la propia asociación indígena en numerosas instancias de diálogo. Asimismo, el mismo decreto ha reconocido la personalidad jurídica, y además, la provincia de Salta habilitó un registro al cual la comunidad nunca solicitó acceso. Así, la vulneración, a decirle a CAIJONJAT, surge no en el reconocimiento formal de su derecho de propiedad, sino en la presencia y codominio de la población criolla. Al respecto, tenemos que responder dos cosas. Primero, la población criolla, asentada en territorio indígena, pertenece a los deciles más vulnerables de nuestra nación, y actualmente son parte de un delicado proceso de reubicación. Muchos de ellos actualmente alegan derechos en esos territorios, que no hemos consentido, pero cuyo proceso respetamos en nuestro derecho interno. Así, el condominio se justifica en el proceso de diálogo que todavía tiene lugar, pues no podemos excluirlos de un día para otro sin tomar las mayores providencias posibles, y mucho menos debemos emplear la fuerza pública ultranza para lograr inmediatamente los resultados que los representantes pretenden. Lo contrario sería vulnerar verdaderamente los derechos y anular los frutos de diálogo y originar mayores conflictos, básicamente apagar el fuego con benzina. Sería poco diligente trucar la profundidad de la transición ordenada, pausada y prioritariamente consentida por el solo argumento del tiempo. En segundo lugar, tenemos que tener presente que la presencia de terceros no implica que hayamos incumplido nuestra obligación, pues tendría que demostrarse que no hemos tomado las providencias pertinentes para superar esta situación. Y sí lo hemos hecho, como por ejemplo los acuerdos entre indígenas y criollos, los croquis y la protocolización, la agrimensura, la regularización de familia y ganado y la realización de obras de infraestructura para tal efecto. No es previsible que vayamos a culminar este proceso, a la brevedad. En conclusión, Argentina no ha vulnerado el derecho de propiedad comunitaria. No obstante, reiteramos nuestro mayor compromiso en pro de nuestros pueblos. Respecto al derecho a un medio ambiente sano, tenemos que tener presente que Argentina concede que a la fecha existe tal ilegal. Bien, pero recordemos que en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras,
Se puede colegir que el hecho de que existe una violación a un derecho no significa que el Estado haya incumplido con su obligación de garantía, pues lo que importa es si el Estado ha mantenido un comportamiento tendiente a evitar ese conflicto. La provincia de Salta suspendió los permisos de explotación forestal, declaró los territorios áreas de preservación y recuperación ambiental. En el año 2012 se prohibieron los alambrados en estos territorios, se confisca la tala ilegal, damos incentivos a las buenas prácticas, educamos constantemente. Asimismo, gestionamos planes participativos como el Plan Integral Comunitario con la propia Asociación La Calfonja, entre otras muchas medidas. Entre todas las complejidades que existen, como que muchos criollos subsisten del carbón y caciques indígenas que solicitan guías de extracción forestal, estamos tomando acciones positivas y además obteniendo resultados. Las estadísticas muestran que específicamente en la provincia de Salta, la pérdida de tierras forestales no ha hecho más que reducirse a lo largo del tiempo. En el año 2007 se perdieron 204.697 hectáreas, en el año 2015 39.635 y en el año 2016 21.202. Hemos reducido hasta aproximadamente la décima parte el porcentaje de tala ilegal existente. ¿Acaso esto no es la definición exacta de una medida efectiva, idónea y de las cuales se puede esperar resultados a corto y mediano plazo? Teniendo en mente que es imposible lograr el cumplimiento al 100%, creo que estamos cumpliendo bien nuestros deberes de garantía. Ahora bien, tenemos que referirnos ahora a los derechos de garantía y protección judicial en torno a las acciones presentadas por Leca Honja. Es importante tener presente que Leca Honja siempre tuvo la oportunidad de interponer recursos ante nuestro derecho doméstico, y el hecho de que no obtuviesen en esa oportunidad una sentencia a su favor, de ninguna forma significa que no se haya provisto de acciones judiciales efectivas. De hecho, quedaron expeditos muchos recursos en nuestro derecho interno. Además, en ningún momento se argumentó que las otras vías no eran satisfactorias o que simplemente se careciesen de otras vías. En conclusión, hemos demostrado que no hemos incumplido nuestras obligaciones convencionales y que tenemos el mejor compromiso y avances para garantizar a cabalidad los derechos de nuestros pueblos. En consecuencia, solicitamos a la Honorable Corte que no se nos dé responsabilidad internacional respecto a lo argumentado por Leca Honja. Muchísimas gracias. Gracias, representante de las presuntas víctimas y agente del Estado. Ahora pasaremos a las preguntas. Representante de las presuntas víctimas, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la propiedad privada y la propiedad comunal? ¿Y es suficiente que este derecho haya sido reconocido jurídicamente? Y la pregunta para la agente del Estado es, ¿por qué Argentina se ha demorado en efectivizar el derecho a la propiedad comunal? ¿Es justificado todo el periodo de tiempo que ha transcurrido? Tienen 3 minutos cada uno para poder responder las preguntas. Respecto a la propiedad comunal, honorable magistrada, es necesario referirnos previamente al decreto 461 de la provincia del Salta de 1999 que adjudicaba los territorios de las comunidades indígenas, esto específicamente del lote 55, a ciertas comunidades indígenas e individuos no indígenas de manera individual, no reconociendo así la característica de territorio comunal que exigen los pobladores indígenas, los cuales se opusieron a esto. Al respecto, la Corte, en la sentencia Aguas Tinqui versus Nicaragua, estableció que el derecho a la propiedad privada, plasmado en el artículo 21 de la Convención, comprende, en relación con los pueblos indígenas, la propiedad comunal de sus tierras. Esta propiedad se entiende, según el caso Pueblos Saramaca versus Surinam, que la propiedad comunitaria son los que las comunidades han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad de su estilo de vida. Evidentemente, sin el reconocimiento de este derecho a la propiedad comunal, las poblaciones indígenas no podrán desarrollar respectivamente, dado que estas son nómadas y necesitan transportarse para poder mantener su cultura e identidad cultural. Eso es todo, honorable magistrado. Gracias. Ahora damos paso a la agente del Estado. Muchísimas gracias, honorable magistrada. Respondiendo a su pregunta, nosotros alegamos que la demora ha sido totalmente justificada debido a la complejidad del tema que estamos tratando y además al informe de fondo que es de fecha reciente. En este sentido, tenemos que tener presente que en este territorio indígena no solamente están los pueblos indígenas que de por sí presentan ciertas particularidades que lo vuelven especialmente complejo, como pueden ser los procesos de fusión, fisión existentes y que hace que la demografía cambie de forma constante. En consecuencia, el avance de los títulos se tiene que ordenar según los avances que nosotros vayamos percibiendo en la existencia de estos pueblos. Pero junto a esto también están las comunidades criollas. Como tal hemos mencionado, si bien no tienen el mismo arraigo con la tierra, presentan un proyecto de vida común en estos espacios.
En consecuencia, toda transición que se tenga que hacer tiene que ser no solamente mediada, sino también consentida, a efectos de evitar conflictos mayores con las poblaciones indígenas. Creemos que el paso del tiempo es totalmente justificado si podemos evitar mayores vulneraciones en un futuro. Asimismo, tenemos que tener presente que el informe de fondo data de fecha 2017. En consecuencia, mediante el año 2012 y 2017, que es donde 2012 se publicó el informe de fondo y 2017, donde se pasó el caso a la Corte, han pasado 5 años en los cuales nosotros hemos estado asumiendo las recomendaciones que la Comisión ha hecho diligentemente hacia nuestro país. En consecuencia, estamos dando avances que constantemente han sido revisados por la propia Comisión y que han sido aceptados como válidos, por lo cual han sido prorrogados en el tiempo. En consecuencia, estos avances, al solamente haber mejorado en el paso del tiempo, justifican de que nosotros vayamos a dar en los próximos años avances definitivos respecto a la cuestión que hoy día estamos tratando. En consecuencia, tenemos que tener presente de que el cómputo del plazo que actualmente la Corte está escuchando por parte de los representantes tiene que tener bastante presente de que no ha sido de 22 años o de 30 años como se está alegando, sino desde que se publicó el informe de fondo y desde que se publicaron las últimas recomendaciones, que como mencioné, podría ser el año 2017 donde se negó la última prórroga del plazo. En consecuencia, y por lo que hemos demostrado, tanto por la complejidad del tiempo como por las recomendaciones que han sido nuevas y que requerían tiempo para su implementación, es que justificamos este tiempo. Asimismo, queremos hacer hincapié en que los esfuerzos que estamos haciendo se hacen en el mejor interés de nuestros pueblos indígenas y también de las poblaciones criollas que tienen derechos. Muchísimas gracias. Gracias, agente del Estado. Representante de presuntas víctimas, si tiene algo que agregar, puede hacer uso de su derecho de réplica. Sí, respecto a los alegatos del Estado, señora magistrada, es necesario mencionar que el Estado ha mencionado respecto a la fusión y ficción. Es necesario mencionar sobre ello que sí, es verdad que las comunidades se encuentran en estos procesos, no obstante, estos procesos son naturales debido a que estas comunidades confluyen entre sí mismas en un mismo territorio. Y es precisamente por este motivo que las comunidades piden un territorio, una propiedad comunal, por lo que sí es importante mencionar ello. Además, también el Estado, precisamente por no cumplir con sus obligaciones, ha generado que estas poblaciones nómadas que usualmente transitaban no puedan hacerlo actualmente, dado que usualmente un periodo el periodo de traslado era de un año. Sin embargo, durante estas épocas ya las comunidades indígenas no pueden trasladarse como usualmente lo hacían. Respecto a las medidas mencionadas que el Estado realizó para las comunidades indígenas, es necesario mencionar que estas no han sido efectivas debido a que siempre se les ha puesto obstáculos y que durante todos estos años no se han cumplido efectivamente, porque un ejemplo es que estos se han obligado a trasladar a las comunidades criollas, a los pobladores criollos. Sin embargo, hasta la actualidad solo se ha trasladado el 1% de las familias, que representan solamente a 2 familias de estos pobladores. Con respecto a la medida cautelar mencionada también por la parte del Estado, es necesario mencionar que estos se han dado en plazos que no son razonables, contraviniendo al artículo 8 del convenio de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, también ya la Corte se ha pronunciado en el caso Ramírez Escobar versus Guatemala que los procesos judiciales deben darse en un plazo razonable. eh, y precisamente el Estado no ha cumplido esto debido a que el proceso de acción de amparo por el cual el puente internacional se ha construido ha durado en un lapso de 7 años, por lo cual el puente ha sido construido sin consulta previa, libre e informada. Eso es todo, honorable magistrado. Gracias, agente del Estado, tiene uso de su derecho de dúplica. Muchísimas gracias, respetable magistrada. Voy a hacer uso de mi derecho de dúplica a continuación. En la línea de lo mencionado, los procesos de fisión-fusión son una realidad tal como ha reconocido la representación. En tal sentido, también podrá reconocer la complejidad que implica todo este proceso y el tiempo que amerita. De hecho, cada vez que un pueblo se fusiona o se fisiona en 2 pueblos, requiere nuevos análisis respecto a la idoneidad de nuestros medios para garantizar sus derechos. En consecuencia, eso merece que se dé el tiempo necesario para nosotros poder hacer la mejor labor posible y evitar posteriores vulneraciones. Adicionalmente a esto, respecto al acto de asociación, recordemos que este ha sido un acto válido y ejercido en plena voluntad, información y libertad de las partes, que son los pueblos indígenas de este territorio.
En consecuencia, y en la medida que no fue un acto impuesto por nuestra representación, es decir, por el Estado de Argentina, esto no implica una vulneración al derecho a la libertad de asociación. Respecto a la efectividad de las medidas y la mención de que solamente hemos trasladado al 1% de las comunidades criollas asentados en este territorio, tenemos que recordar que ese 1% solamente representa la efectividad debido a que tenemos que tener presente que esto es un proceso igualmente complejo debido a la especial vulnerabilidad que tienen estos pueblos. Recordemos que antes de trasladar tenemos que habilitar infraestructura, territorio, saneamiento y servicios básicos para que ellos puedan asistir. De hecho, ese 1% puede estar representando solamente el paso final de, o tal vez 2 familias, tal como mencionan, pero las otras familias ya están haciendo bastantes avances respecto a las negociaciones y respecto a la instalación de los servicios existentes en sus territorios. En otras palabras, estamos viendo de que sí estaremos teniendo efectividad y ese 1% lo representa, y además, según las negociaciones que ya se ha evidenciado en constantes instrumentos, que incluso ha participado la Asociación La Cayonja, se puede aducir de que de verdad esto va a seguir avanzando. Ahora, sobre la medida cautelar, hay que recordar de que esto no tardó 3 años o 7 años, sino tardó solamente 1 año, debido a que esta se interpuso en el año 1995 respecto al puente internacional, y el mismo año se dio una sentencia donde rechazaba la medida cautelar, y lo que evidentemente generó es que se terminara el puente internacional. Pero como puede darse, hubo todas las garantías judiciales para interponer la acción, y posteriormente también quedaron expeditas las otras vías para poder interponer posteriores recursos. En consecuencia, no se ha vulnerado ninguna garantía judicial y también quedaron expeditas los demás recursos. Además, no se ha argumentado en ningún momento de que las otras vías no eran igualmente satisfactorias. Con esto queremos concluir de que en realidad nosotros no hemos vulnerado ninguna obligación internacional y en consecuencia reiteramos nuestra petición con esta honorable Corte de descartar la posibilidad de dictarnos responsabilidad internacional respecto a los derechos de la Convención. Muchísimas gracias. Gracias, agente del Estado. Entonces, gracias por su intervención. Pasaremos a dar las conclusiones. Esta honorable Corte considera respecto al derecho a propiedad comunitaria indígena que reconoce los esfuerzos del Estado que mediante actos jurídicos ha reconocido el derecho a propiedad de las comunidades indígenas. No obstante, ello no es suficiente, puesto que el reconocimiento de propiedad indígena debe efectuarse dotando de seguridad jurídica al derecho, es decir, que sea punible frente a terceros, y las acciones tendientes a esta finalidad todavía no han sido completadas. Es claro que el reconocimiento jurídico no es suficiente para el pleno ejercicio del derecho a propiedad. Valoramos los esfuerzos realizados por el Estado de Argentina, sin embargo, consideramos de que las medidas no han sido suficientes, considerando que han pasado más de 28 años desde que se ha reclamado el reconocimiento de la propiedad de los pueblos indígenas víctimas del presente caso. Por lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó en perjuicio de las comunidades indígenas el derecho de propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención en relación con los artículos 8, 25, 1.1 y 2. Acerca del derecho de la persona jurídica, esta Corte ha manifestado ya que la persona jurídica debe ser reconocida a las comunidades, de modo que posibilite la adopción de decisiones sobre la tierra conforme a sus tradiciones y modos de organización. Por lo tanto, consideramos que el Estado de Argentina no ha violado el derecho de la persona jurídica de los pueblos indígenas víctimas del presente caso. Sobre el derecho a un ambiente sano, este tribunal ya ha manifestado que el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido en el artículo 26 de la Convención Americana. Este derecho a un medio ambiente sano protege la naturaleza no solo por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia con los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. En esta línea, esta Corte considera que los estados tienen obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades económicas que puedan poner en riesgo los derechos inherentes a un medio ambiente sano. Es por ello que es muy importante la obligación de prevenir del Estado y que esa tenga efectos también en los privados. En el presente caso, es evidente, a partir de los hechos, que el Estado ha tenido un conocimiento de todas las actividades referidas por la parte de la representación de las víctimas, la ganadería legal y ilegal, y que ha tratado de tomar distintas acciones. Sin embargo, estas no han sido efectivas para detener las actividades lesivas. Continúa la presencia del ganado y alambrados como la tala ilegal.
La falta de efectividad de las acciones judiciales se enmarca también en la situación de que no se ha garantizado que las comunidades indígenas pueden determinar libremente cómo se va a gestionar su territorio. Por lo dicho, la Corte determina que Argentina violó, en perjuicio de las comunidades indígenas del presente caso, el derecho a un medio ambiente sano, vulnerando el artículo 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Por último, acerca del derecho de garantías judiciales, esta Corte considera que de acuerdo a lo expuesto de las acciones judiciales, el Estado violó la garantía del plazo razonable. Por consiguiente, ha violado el artículo 8.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1. El Estado de Argentina deberá cumplir con las reparaciones exigidas por las víctimas del presente caso. Damos finalizada esta sesión.